Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha Jiménez, estudiante de Derecho de la Universidad EDAFIT, y el día de hoy les voy a hablar sobre la reseña de la violencia basada en el texto de Joan Galtung, la violencia cultural, estructural y directa. Como ustedes muy bien saben, la violencia hace parte de nosotros desde tiempos inmemorables. Esto pasa porque la violencia es inherente al ser humano. La violencia se vuelve fundamental para hablar de otro fenómeno como lo es la paz, y hay diversas formas de verla. Por eso Galtung decide dividirla en tres áreas fundamentales: la violencia cultural, estructural y directa. La violencia cultural se puede convertir en una gran amenaza porque puede ayudar a legitimar la violencia estructural y directa. Esto pasa porque la violencia cultural es permanente en el tiempo. Quiere decir que las transformaciones culturales se van dando al pasar de los años y se va viendo materializado en los signos, en las banderas, en los discursos, en las ideologías, en las marchas militares. Pero ojo, esto simplemente es un aspecto de la cultura. El aspecto A de la cultura B simplemente es un ejemplo de la violencia cultural. Por otro lado, busca eliminar el utilitarismo moral. Por ejemplo, yo mato a alguien en defensa propia, está mal visto, pero si tú matas a alguien en nombre de la patria, inmediatamente se convierte en un acto correcto. Buscan que unos actos se vean menos violentos que otros para distorsionar toda una realidad. La violencia directa es súper fácil de identificar. Son actos cargados de abuso y de crueldad hacia una persona o la naturaleza. Para Galtung era sumamente importante el equilibrio ecológico, porque él pensaba que si no se respetaba se llevaría a una degradación humana. Por otro lado, Galtung crea un cuadro de la violencia estructural y directa que se acomoda según las necesidades básicas de las personas, y gracias a este surgen varios subtipos de violencia. Ahora voy a darnos ejemplos respecto al cuadro de la tipología de la violencia. Es violencia directa cuando se violan las necesidades de supervivencia, es decir, cuando se mata, cuando se asesina. Es violencia directa cuando se violan las necesidades identitarias o de libertad. Un ejemplo: un conjunto de personas se ven obligadas a seguir una cultura dominante en público diferente a la de ellas. A esto se le llama desocialización, y está claro que les privan la libertad de expresión. Hay detención, hay represión. Eso es un claro ejemplo de violencia directa respecto al cuadro de la tipología. Y está claro decir, y no va de más, decir que la violencia directa tiende a ser repetitiva en una forma de venganza. Es el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades básicas. Se puede ver evidenciado en el adoctrinamiento de élites con la finalidad de manipular la opinión de los ciudadanos para que no tengan un pensamiento propio. Y digamos, se puede ver evidenciado para que las personas no salgan a manifestar, o para que no tumben esa ideología de que ellos tienen, o ese poder. Por otro lado, pues para nadie es un secreto que la clase dominante tienden a tener más beneficios que las clases desfavorecidas. Y esto es otro ejemplo de la violencia estructural. Pues las personas en Europa tienden a morir de tumores, de cáncer, de viejitos, mientras que las personas desfavorecidas mueren por problemas gastrointestinales o por deshidratación, por malnutrición, y pues lastimosamente terminan siendo víctimas de la desigualdad de las clases sociales. El último ejemplo de la violencia estructural es sobre el medio ambiente. La destrucción medioambiental por la urbanización masiva obviamente ha ocasionado daños irreparables en el ozono por los gases, por la contaminación. Y esto es otro ejemplo, porque todas estas obras, todas estas empresas están respaldadas por un sistema económico. Entonces podemos decir que ese término de desarrollo sostenible termina siendo violencia cultural y estructural. Entendiendo bien las tres áreas de la violencia que menciona Galtung, él decide explicar esto mediante un triángulo vicioso. ¿Cómo así? Digamos que en la base de este triángulo se cuenta la violencia estructural y la violencia directa.
Esto quiere decir que la violencia cultural se convierte en legitimadora de ambas, pero si en cambio en el vértice superior se encuentra la violencia directa, quiere decir que se revelan los orígenes estructurales y culturales de dicha violencia. Por esto, este triángulo vicioso es fundamental para entender los orígenes y las diferentes perspectivas de las dichas violencias.